Y preguntamos, ¿cómo podemos asegurarnos de que la recuperación tras la pandemia sea verde? ¿Cómo afrontar el desafío del clima después del COVID? Muy buenas noches. Hoy hemos sabido que la Asamblea Climática del Reino Unido quiere que la recuperación del coronavirus sea ecológica. Piensan que debería prohibirse la contaminación en los coches nuevos en tan solo 10 años, y que deberíamos comer menos productos lácteos y cárnicos. Sin embargo, la pregunta es si estamos dispuestos a hacer tales sacrificios. Esta noche, en el clima tras el COVID, una recuperación verde. Exploraremos las opciones climáticas que enfrentamos y las posibles soluciones que generan un crecimiento ecológico. Para ello nos acompaña un panel muy especial, compuesto por expertos de varias partes del mundo, a quienes conoceremos dentro de un momento. Y también con nosotros, un público virtual, verdaderamente internacional, que les hará preguntas y también nos hará saber sus puntos de vista. Sin duda alguna lo harán. Hola y buenas noches a todos. Pueden saludar. Bueno, hay mucho trabajo para ellos esta noche. Pero primero hagamos un repaso del estado actual del cambio climático, en un país donde es prácticamente imposible ignorar los efectos de dicho cambio. Hablamos de Islandia, cerca del Círculo Polar Ártico. Alrededor del 11% de ese país está cubierto por glaciares. Pues bien, se calcula que esos glaciares perderán hasta el 35% de su volumen actual en aproximadamente medio siglo. Si se derritieran, estos glaciares por sí solos elevarían el nivel global del mar 1 centímetro. Este es el desafío futuro. En cuanto al actual, la salud del país se ha visto relativamente poco afectada por el coronavirus, con apenas el 1% de la población infectada hasta ahora. Pero el impacto en la economía de Islandia ha sido muy diferente, con un descenso del 80% en el número de visitantes este año. Adam Parsons, corresponsal de Sky, nos informa desde uno de los lugares más amenazados del país. Bienvenidos al casquete polar de Vatnajökull. Es un lugar difícil de alcanzar, pero cuando llegas aquí, es cautivador. En esta isla de hielo y fuego, el hielo está descolorido por la ceniza volcánica que lo salpicó durante una erupción hace una década. El glaciar puede sobrevivir a eso. Quienes podríamos matarlo somos nosotros. A medida que el mundo se ha ido calentando, el hielo de Vatnajökull se ha ido derritiendo cada vez más rápido. En los últimos 90 años, todo este glaciar ha retrocedido 5 millas. David Gudmundsson lo ha estudiado durante décadas. Es devastador, la verdad. Resulta sorprendente ver lo rápido que sucede. Este glaciar se erosiona ante nuestros ojos como una víctima muy evidente del cambio climático. El agua corre a chorros hacia esta enorme laguna, que se formó hace apenas 86 años. Desde aquí se puede apreciar cómo se va deshaciendo el glaciar. Icebergs que se han desprendido y esto. Una cueva de hielo que se derrumba mientras miramos. Mientras el mundo se caliente, los glaciares retrocederán. En 1 o 2 siglos, Islandia podría tener muy poco hielo. Este lago gigante, el hielo y los acantilados donde una vez se elevaba el glaciar, advierten de la fragilidad de nuestro ecosistema. La pregunta es si el mundo está prestando atención. Sin duda un lugar deslumbrante. Y ahora Adam Parsons nos acompaña en directo desde ese glaciar en Islandia. Como digo, Adam, un lugar impresionante, pero también impresionante la velocidad con que se pierde el hielo. Efectivamente, el sol está a punto de ponerse sobre Vatnajökull. Y es una escena extraordinaria, casi que de otro mundo. Tengo que decir que esta zona posee la aspereza típica de la naturaleza, pero también fragilidad. Porque este glaciar se derrite a un ritmo bastante extraordinario. Observa esos acantilados, miden 300 metros de altura, como el edificio más alto de Londres, el Shot. Un siglo atrás, el hielo llegaba hasta su parte superior. Y si miras a lo lejos, a unas 5 o 6 millas de distancia desde aquí, hasta allá solía extenderse el glaciar. Sin embargo, se ha derretido durante esos 100 años. ¿Por qué? Pues porque el mundo se ha calentado,
y cuando el hielo se calienta, se derrite. En el tiempo que he estado hablando contigo, menos de un minuto, se calcula que alrededor de 7 millones de litros de hielo se hayan derretido tan solo de este glaciar, lo cual me parece una severa advertencia para el mundo. Una vista asombrosa, gracias, Adam, del hielo al fuego. Literalmente, nuestro corresponsal principal, Stuart Ramsey, se encuentra en Pará, Brasil, donde combaten nuevos incendios en la selva amazónica. Stuart, más pruebas aún de los efectos de la actividad humana en el cambio climático. Por lo que sugiere el calor que hace aquí, pues sí, justo detrás de mí podrán ver la selva tropical. Voy a apartarme un poco. Está en llamas, así de sencillo, no hay otro modo de decirlo. Estamos rodeados de incendios, pero centremos nuestra atención en estos de aquí. Ocasionalmente, los árboles se encenderán. Hemos estado en esta región y dentro del bosque, hoy y también ayer a última hora, con el cuerpo de bomberos que trata de controlar los incendios aquí. Solo hay 5 Tomut. Y literalmente tienen cientos de miles de hectáreas que cuidar. En estos momentos, todavía continúan allí y lo que intentan hacer es crear un cortafuegos para detener la propagación de las llamas hacia los árboles. Pero es una batalla difícil. Ese incendio lleva activo más o menos una semana, y aquí abajo verán ustedes por qué se produce este tipo de incendios. Todo lo que se ve frente a mí es tierra ganadera. Aquí hubo un enorme incendio que lo quemó todo, como se puede apreciar. Y como ya hemos visto muchas veces a lo largo de los años, pero sobre todo el año pasado, y creen que este podría ser aún peor, se propaga hasta el bosque. El granjero que lleva aquí con su padre más de 20 años, dice que es simplemente el clima. Hace calor, 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 y no llueve desde hace al menos 3 meses. Él dice que básicamente el cambio climático es la causa de todo esto. Stuart, muchas gracias, Stuart Ramsey, en la selva de Brasil. Pues bien, acabamos de ver 2 ejemplos de cómo el impacto del cambio climático se está sintiendo en muchos países de todo el planeta. Y nuestro público esta noche también es internacional. Tenemos participantes de India, Rusia, Islandia, Zambia, Nigeria, Ghana y Estados Unidos, además del Reino Unido e Irlanda. Quiero que el público participe de forma activa. Así que aquí va una primera pregunta sobre prioridades. ¿Cuál de los 2 temas que mencionaré a continuación creen ustedes que debería tener prioridad en estos momentos? ¿El coronavirus o el clima? Vamos a levantar la mano, una sola, por favor, para elegir uno de ellos. A ver, que levanten la mano los que crean que el coronavirus es la prioridad urgente. Un cuarto, entre un 25 y tal vez un 30% o algo así, cree que es el coronavirus. Y suponemos, ya que todos quieren participar en este programa, que el resto piense que debería ser el cambio climático. Bueno, no es únicamente a nuestro público virtual a quienes hemos hecho esta pregunta. Una encuesta realizada por YouGov en nombre de Scan News le ha preguntado a la gente cuáles cree que deberían ser las prioridades del gobierno. Aquí tenemos los resultados, y vienen a ser casi una imagen reflejada, justo lo opuesto, de lo que ha dicho nuestro público virtual. El 67% se decantó por el coronavirus, y solo el 15% por el cambio climático. El resto dijo que ninguno de los 2, o que no estaba del todo seguro. Estos resultados serán de mucho interés para nuestro panel. Permítanme presentar a sus integrantes. Se trata, para empezar, de Claire O'Neill, ministra de Energía y Crecimiento Limpio hasta el año pasado, cuando le pidieron que dirigiera la próxima gran reunión global para abordar el cambio climático, la COP26, una nominación que luego fue retirada. Tenemos a Salim Al-Haq, uno de los científicos climáticos más destacados del mundo y director del Centro Internacional para el Cambio Climático y Desarrollos. También nos acompaña Audrey Gallagher, quien formó parte del Consejo Asesor de la Asamblea Climática y es la subdirectora ejecutiva de Energy UK. Y nuestro cuarteto se completa con Bjorn Lomborg, autor del Ecologista Escéptico. Él no argumenta que el cambio climático no se esté produciendo, solo que no es una amenaza apocalíptica. Vamos a escucharlos a todos ustedes. Empecemos por Claire O'Neill. Este tema de las prioridades, la diferencia entre nuestro público hoy y esa encuesta. Según la encuesta, 2/3 de las personas piensan que realmente deberíamos tratar el coronavirus como prioridad.
Honestamente, esto no me sorprende tanto, Domot, porque hemos estado recibiendo noticias cada noche, cada hora, durante los últimos 6 meses, sobre la amenaza del coronavirus. Ustedes en los medios le han hecho un seguimiento constante. Es algo de lo que todo el mundo ha estado hablando. Hemos sufrido el cierre total de la economía y no se ha visto una cobertura similar de la crisis climática, por ejemplo, del hecho de que actualmente tenemos el nivel más alto de incendios en el estado de California, de que ciudades de todo el mundo en desarrollo se están quedando sin agua, de que se están registrando temperaturas récord en todo el mundo. También creo que hay un pequeño problema aquí, que el cambio climático puede parecer algo distante de nosotros en el espacio y en el tiempo. Es la clásica tragedia de los bienes comunes, pero la capa climática tiene 60 millas de espesor y no más. Colectivamente, hemos estado haciendo un experimento químico incontrolado con esa capa durante los últimos 100 años. No va a terminar muy bien a menos que comencemos a hacer algo al respecto. Así que no me sorprende esa encuesta. Creo que todos debemos trabajar, y los felicito a ustedes por hacer este programa, para que la gente se dé cuenta de que este cambio se está produciendo, pero que no es apocalíptico. Esta puede ser la mayor oportunidad económica del mundo. La recuperación climática es absolutamente necesaria y transformará por completo la forma en que vivimos y hacemos negocios, y tenemos que llevarla a cabo. Vamos a escuchar mucho de tu parte durante el transcurso de este programa. Ahora, Salim Al-Haq, ¿qué nos dices tú acerca de la opinión del público? Bueno, yo creo que es natural que a las personas les preocupe la crisis de salud pública que las está afectando a ellas, a sus familias y a otras personas que mueren de forma inmediata. Por otro lado, el cambio climático es a más largo plazo, pero es un problema muy serio. Y desde Dhaka, en Bangladesh, puedo decirles que en este momento parte del país está inundado. Es una de las mayores inundaciones que hemos sufrido en décadas. Y hace tan solo un par de meses, hubo un superciclón que atacó nuestro puesto en medio de una pandemia. Así que no se trata de una crisis o la otra, hay múltiples crisis que deben afrontarse todas al mismo tiempo. Bjorn, ¿qué piensas tú? ¿Crees que quizás el público esté escribiendo su propio orden de prioridades? Bueno, yo me inclinaría más por lo que acaba de decir Salim. Lo siento, quise decir Salim, es decir, que fundamentalmente no priorizamos los problemas, sino las soluciones. Y debemos saber que existen excelentes soluciones relacionadas con el COVID en las que podemos gastar poco dinero y salvar muchas vidas. Sin duda deberíamos hacer uso de estas soluciones. Existen soluciones contra el COVID que son bastante deficientes, consumen muchos recursos y no salvan a casi nadie, por lo que no deberíamos usarlas. Y lo mismo ocurre con el clima. Hay soluciones climáticas excelentes que deberíamos aplicar, y soluciones climáticas realmente malas e ineficaces, que no deberíamos aplicar. Por lo tanto, no se trata de que el clima reciba mayor prioridad que el COVID. Se trata de asegurarnos de emplear las soluciones inteligentes contra el COVID y las soluciones inteligentes para el clima, y no las tontas. Bien, conversaremos muchísimo sobre esas posibles soluciones durante el transcurso de la hora. Pero déjame preguntarte, Odvikaleja, supongo que se trata de la atención del gobierno en cuanto a las prioridades. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que obviamente el gobierno tendrá que lidiar con los efectos inmediatos de la pandemia. Y ya sabes, tenemos una crisis de salud pública en nuestras manos, que realmente necesitamos controlar. Pero después de la crisis y recuperación del COVID, no estamos hablando de una elección binaria. Podemos hacer ambas cosas. Y de hecho, tú has mencionado la Asamblea Climática. La Asamblea ha dicho con bastante claridad que durante la recuperación y salida del COVID, tenemos que asegurarnos de que lo que hagamos contribuya a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas. Ya hemos escuchado al gobierno hablar de una reconstrucción mejor, una recuperación verde, limpia, y a mí me encantaría que eso sucediera. Creo que es posible. Y que ese debería ser nuestro objetivo. Por supuesto, primero tenemos que ocuparnos de esta crisis de salud pública. Muchísimas gracias por estas ideas iniciales. Pasemos entonces a la primera pregunta de nuestro público. La hace Dominic Panaya, de Londres. Muy buenas noches, Dominic. Identifícate. Ya te podemos ver. Por favor, formúlale tu pregunta al panel. Dado que los gobiernos de todo el mundo han demostrado la rapidez con la que pueden hacer frente a la emergencia global, sin reparar en gastos, ¿acaso harán ahora lo mismo con la llamada emergencia climática? Muy buena e interesante pregunta. Saliman, puedes ser el primero en responder. Supongo que se trata de la voluntad y aplicación. Si la crisis climática es real, ¿por qué los gobiernos no actúan con la misma celeridad y cantidad de dinero con que han actuado frente al COVID?
Muchas gracias, Domot. Llámame Salim, es más fácil de pronunciar. Aunque el coronavirus no está relacionado con el cambio climático, aquí hay un mensaje pero muy importante, creo yo. Es un mensaje muy común, que se pone de manifiesto a diario durante esta situación del coronavirus. Y es que aquellos líderes que escucharon a sus científicos y epidemiólogos y que tomaron medidas en el momento adecuado, terminaron salvando vidas. Y que los líderes, no necesitamos nombrarlos, sabemos quiénes son, que no hicieron eso, que se negaron a escuchar a la ciencia, han terminado siendo responsables de la muerte de miles, de cientos de miles, de sus propios ciudadanos. Y esa es una lección que debemos aplicar también a la crisis del cambio climático, porque los científicos nos están diciendo lo que hay que hacer. Hay líderes que están tomando las medidas necesarias, y mencionaré a la primera ministra de Nueva Zelanda como un buen ejemplo. Y líderes, y el señor Trump de Estados Unidos es un ejemplo de ellos, que no. Y esto irá en detrimento de todos en el futuro. Escuchen entonces a los científicos, tomen medidas cuanto antes. Y estoy de acuerdo con Bion. Si son rentables, no tarden. Es lo que tenemos que hacer. Gracias. Veamos qué piensa Bion al respecto. Si quieres puedes responder directamente la pregunta de Dominic Pranaya. Dominic ha dicho, fijémonos en la cantidad de dinero que los gobiernos de todo el mundo se gastan en el coronavirus, que él correctamente ha identificado como una crisis, y lo que ha pasado con el cambio climático, que vienen llamándolo crisis desde hace años. Pero, en su caso, no actúan a la misma velocidad, ni gastan la misma cantidad de dinero. Tienes toda la razón, Dominic. Estamos gastando una enorme cantidad de dinero, la mayoría del cual debemos recordar que no tenemos, y que probablemente no nos podamos permitir gastar, por lo que creo que deberíamos ser muy cautelosos sobre si realmente lo emplearemos bien, solo en el caso del corona. Pero el problema real es, por supuesto, cómo lograr que los gobiernos empleen el dinero de manera inteligente en el clima. Y esto tiene que pasar, forzosamente, por asegurarnos de no gastar montones de recursos en cosas que se ven bien, que hacen que todos se sientan como si estuvieran haciendo algo. Un ejemplo bien ilustrativo de cómo desperdiciamos los recursos es cuando subsidiamos los autos eléctricos. Esa es una forma increíblemente ineficaz de pagarles, sobre todo a los ricos, para que se paseen en estos autos virtuosos, pero que reducen muy poco CO2. Por otro lado, si pudiéramos conseguir que muchos países pasaran, al menos como un primer paso, del carbón al gas, podríamos reducir drásticamente las emisiones de carbono, a un costo muy bajo. Por lo tanto, se trata de asegurarnos de gastar los recursos, allí donde podemos reducir mucho CO2 a bajo costo, en vez de hacer lo contrario. Bien, sin embargo, la pregunta directa, que dirijo ahora a Claire New, supongo que sea, si en realidad los gobiernos solo están hablando de boca para afuera sobre el cambio climático, porque hemos visto la forma rápida y eficaz en que pueden actuar, cuando ven a las personas morir. La respuesta corta a la gran pregunta de Dominic es que no abrirán los grifos para gastarse el dinero, y no lo harán por 3 razones. Una es que, como dijo Bion, el dinero es muy escaso, y en política, si ves el NHS en el Reino Unido desbordado con pacientes, eso es muy malo para tus perspectivas electorales. Si no detienes el aumento de las emisiones climáticas, la gente realmente no se da cuenta, y la brevedad del ciclo de gobierno, que el primer ministro promedio a nivel mundial ocupe su puesto unos 4 años, significa que esas emisiones no son una prioridad. Yo he sido ministra varios años, e introduje en el Reino Unido la legislación para lograr 0 emisiones netas, con un maravilloso apoyo, particularmente de la primera ministra Theresa May, pero durante muchos años los gobiernos no se tomaron particularmente en serio este objetivo. Solo señalaré, Domot, que como mencionaste, yo era la presidenta designada del proceso de la COP. Se trata de la reunión anual sobre el clima que condujo al Acuerdo de París. Se creó en 1992 en Río. Y durante ese tiempo en que se han estado celebrando esas enormes y costosas conferencias, las emisiones han aumentado cerca de un 40%, por lo que hay muchísima conversación intergubernamental y muy poca acción. ¿Acaso es todo tristeza y fatalidad? Pues no, porque la pregunta da por sentado que solo son los gobiernos los que abordan este tema. No sé si se ve el logo detrás de mí. He asumido un nuevo puesto en el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible porque aunque los gobiernos están haciendo cosas increíbles y fijando objetivos de 0 emisiones netas, las corporaciones más grandes del mundo que entienden que, si no comienzan a invertir y a tomarse esto en serio, habrá un gran problema, se están empezando a mover. Por esa experiencia estás aquí con nosotros, y están aquí todos ustedes.
Audrey Gallagher, sobre este tema de la voluntad y la acción de los gobiernos. ¿Será por el hecho de que el coronavirus acaba de golpearnos con tanta velocidad, que de alguna manera el cambio climático nos pilla desprevenidos? Está claro que tenía que haber una respuesta a esa situación. Creo que, como ya se mencionó antes, representa una buena oportunidad para tomar algunas acciones y asegurarnos de que podamos abordar el cambio climático. El gobierno tendrá que pedir prestado mucho dinero para la recuperación tras el COVID. Asegurémonos de que cualquier paquete de estímulo fiscal que se vaya a implementar se haga, como dijo Dion, de manera sostenible. Que se invierta en tecnología, en sectores donde exista un futuro real y podamos abordar el cambio climático. Esto se nos ofrece como una oportunidad. Creo que la gente también ha visto que puede vivir de un modo diferente. Porque abordar el cambio climático implica, por supuesto, que se necesita la intervención del gobierno, necesitamos planificación de su parte. Necesitamos una especie de marco político claro para impulsar las inversiones. Pero también tendrá que haber un cambio significativo en el comportamiento de las personas. Y creo que esto es algo sobre lo que no hemos empezado a conversar con la gente. Muchas personas no entienden lo que esto podría implicar en su caso y tenemos que hablar con ellas, además de depender del gobierno. Esto es algo que los gobiernos no pueden ofrecer. Lea mencionó las empresas, pero también necesitamos al público. Todos tendremos que cambiar de forma significativa para lograr esto. Gracias a todos por sus respuestas, pero entremos en el tema de esa asamblea climática. Porque una cosa es aceptar que, a pesar del coronavirus, el cambio climático sigue siendo el problema más urgente que enfrenta el mundo. Y otra bien diferente quizás sea ponerse de acuerdo en qué hacer al respecto. Pues bien, la Asamblea Climática del Reino Unido ha informado hoy que quiere cambios significativos. Veamos algunas de sus sugerencias. Casi 4 de cada 5 de los miembros de la Asamblea, el 79%, coincidió en que la recuperación del COVID debería ser ecológica y estas son algunas de las acciones para lograrlo. El 80% recomendó que los impuestos por volar deberían aumentar según la gente vuele más a menudo o más lejos. Los viajeros frecuentes deberían ser penalizados. También han dicho que la gente debería reducir voluntariamente el consumo de productos cárnicos y lácteos, en hasta un 40%. ¿Acaso está la gente dispuesta a hacer ese tipo de sacrificios y muchos otros? La encuesta de Sky News para este programa sugiere que, bueno, depende. La política más popular para una recuperación verde fue el estímulo continuo al trabajo desde casa, con un 64% a favor, casi 2/3. Frente a solo un 20% en contra. Ahora, esa idea de alentar a la gente a comer menos lácteos y carnes resultó ser la menos popular, con solo un 33% a favor. Un tercio, el 53% se opuso a esa sugerencia. Y hubo poca confianza en los líderes políticos del Reino Unido en cuanto al cambio climático. Cuando preguntamos a la gente, ¿quién pensaba que se preocupaba más entre Boris Johnson, Keir Starmer, Nicola Sturgeon y el líder de los demócratas liberales, Ed Davey? El 35% dijo que ninguno de ellos. Bueno, pasemos a nuestro público ahora mismo. Yo quisiera preguntarles su opinión sobre esa encuesta. Levanten la mano de nuevo. Quisieran ver acción. Por ejemplo, animar a las personas a comer menos carne y productos lácteos. ¿Acaso les gustaría a ustedes ver que los gobiernos desalentaran esto de una manera activa? Casi todos. Ahora permítanme una versión ligeramente diferente de esa misma pregunta. ¿Se están esforzando ustedes en estos momentos para hacer justo eso, cambiar su dieta? Más de la mitad, pero hay algunos que no desean estímulo por parte de sus gobiernos. Y justo de fomentar un mejor comportamiento, en vez de imponerlo, trata nuestra siguiente pregunta. La formula Danny Haley, desde Clitheroe. Hola Danny, por favor. Dirige tu pregunta a nuestro panel. Hola a todos. Dado el enfoque draconiano del gobierno para abordar la pandemia, ¿no sería más eficaz una solución más autoritaria para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que una liberal? Muy bien, Dani. Muy buena pregunta. Veamos qué opinan nuestros panelistas. Bjorn Lomborg. Hemos visto y hemos oído hablar en los últimos días en el Reino Unido de inspectores del COVID, de leyes para evitar que las personas se reúnan en grupos de más de 6. ¿Es la ley? La gente será sancionada, será multada, podría ir a la cárcel. ¿Qué pasa entonces cuando se trata del clima? Si tenemos inspectores del COVID, ¿no podríamos tener los del cambio climático que le digan a la gente que recicle y apague el motor? Bueno, en realidad hay un gran número de personas que han sugerido esto, pero desde el punto de vista ético, no puedo imaginarme a nadie que en realidad lo apoye. No puedes decir que quieres tener una democracia, pero luego, para ciertas cosas, quieres ser autoritario.
Creo que debemos reconocer que este es un tema en el que tenemos que convencer a la gente para que actúe en función de los méritos de las propuestas, lo cual, por supuesto, nos lleva de nuevo a decir, mira, en realidad solo vas a necesitar un gobierno autoritario si vas a llevar a cabo unas políticas que de otra manera la gente no las apoyaría. Por eso debemos buscar unas soluciones que la gente realmente apoye, en lugar de ir en dirección opuesta y decir que debemos volvernos autoritarios. Creo que es un argumento terrible. ¿Qué opinas tú, Audrey Gallagher? Sí, yo creo que sería un desastre absoluto si tratáramos de imponerle esto a la gente, porque hemos hecho una gran labor en la descarbonización del suministro de energía en el país, pero cuando enciendes la luz, no sabes que estás usando una electricidad más ecológica. Los cambios que se necesitarán serán bastante significativos y abarcarán hábitos de los tipos ya señalados aquí, como por ejemplo, cuánto viajas, qué comes, etc. No podemos imponerle esto a la gente. Lo que ha demostrado la Asamblea Climática es que, si educas a las personas y les das la información, pueden empezar a hacer ciertos sacrificios y tomar ciertas decisiones. Y eso va a ser muy importante, pero probablemente lo más importante de todo sea la equidad. Somos conscientes del problema de que será difícil alcanzar las cero emisiones netas. Pero cómo lo logramos será tan importante como si lo logramos o no, porque esto tiene un impacto significativo en la vida de las personas, potencialmente un costo significativo. Y tenemos que asegurarnos de que se haga correctamente e involucrar a la gente, porque se trata de una empresa enorme. Lo sé, y ¿sabes qué? Voy a regresar a Dani, que fue quien hizo la pregunta. Dime una cosa, Dani, ¿acaso preguntaste por qué te gustaría que los gobiernos legislaran sobre el clima y que se criminalizara el comportamiento que lo afecte? No, yo entiendo que autoritario es una palabra muy fuerte, y estoy de acuerdo con lo que han dicho los panelistas. Pero si tuviera que definir el enfoque liberal usando como paradigma el Acuerdo de París, creo que fue Claire New quien dijo que desde que se firmó este acuerdo, las emisiones han crecido un 40%. La razón por la que ha fallado, en mi opinión, es porque el Acuerdo de París depende de unas contribuciones que se determinan a nivel de nación. Por lo que, en efecto, los países pueden fijar sus propios objetivos. Eso para mí demuestra que los objetivos se pueden incumplir y se están incumpliendo. Prohibir determinados usos de los combustibles fósiles sería sin duda la forma más efectiva de lograrlo, y trazarse plazos también permitiría una transición económica menos brusca. Una gran pregunta, Dani. Muchas gracias, de verdad. Y una gran respuesta también, que hizo que todos los panelistas asintieran. No sé si pueden verse unos a otros, pero todos parecían de acuerdo en que quizás deba ser una cuestión de zanahoria y no de palo. Muchísimas gracias a Dani por esa contribución desde Clitheroe. Ahora queremos discutir otra cuestión que se desprende directamente del tema del coronavirus. Los pasos que se están dando para intentar hacerle frente. Tenemos a Miranda Collett en Chelsea, con una pregunta muy específica. ¿No es así, Miranda? Adelante, por favor. De acuerdo, me preocupan los desechos plásticos que se van acumulando debido al EPI, las máscaras y los guantes desechables. La pandemia parece haber hecho retroceder varios años al movimiento antiplástico. ¿Es que hay alguien que se ocupa de esto? ¿Y cómo se recicla el equipo de protección individual? Ahora que estoy contigo, Miranda, estás en Chelsea. Debes ver los efectos de los desechos plásticos en la costa todos los días. Sí que lo vemos, sí. Por suerte, algunos recogemos regularmente todo el plástico en nuestras playas. Bien hecho. Le paso la pregunta a Claire New. Y quisiera agregar que se trata de una gran cantidad. Estamos hablando de miles de millones de artículos de un solo uso, que se desechan a diario en todo el mundo. Y hoy mismo se habla aquí, en el Reino Unido, de un ambicioso plan de realizar algo así como 10 millones de pruebas de coronavirus cada día. Presuntamente serán desechables, y eso es muchísimo plástico. ¿Qué crees tú, Claire New? Pues creo que es una gran pregunta. Hace un par de años, creo que fue Ska quien abordó ampliamente el tema, cuando disfrutamos todos de la serie El Gran Azul. Nos preocupamos muchísimo por el impacto a largo plazo de los residuos plásticos, y logramos un gran avance en el Reino Unido y en otros sitios. Por eso ahora me ha chocado tanto ver tantas mascarillas tiradas por ahí. Ya no se pueden usar las tazas de café reutilizables que todos llevábamos con nosotros para aportar nuestro granito de arena. Creo que esta es una pregunta fabulosa porque muestra las consecuencias no deseadas de algunas decisiones. Lo bueno es que muchos de estos artículos se incineran. Sé que hay cuestionamientos sobre la calidad del aire, pero en los hospitales se tiende a incinerarlos. Pero creo que tenemos que animar a la gente a empezar de nuevo, como ciudadanos, a utilizar sus propios artículos reutilizables.
¿Podrías permitirme, Tomo, que vuelva a la pregunta de Dani solo 10 segundos, con la experiencia de haber introducido leyes climáticas? No se puede ser autoritario como gobierno, pero se puede liderar. Por ejemplo, la prohibición de los vehículos de combustibles fósiles en nuestras carreteras, que la Asamblea del Clima de Odoy pensó que era algo muy bueno. Fue la medida más controvertida que tomamos en los últimos años. Yo sí creo que los gobiernos tienen un gran papel que desempeñar como líderes del proceso. Y ha sido bastante deprimente que ninguno de los líderes del gobierno, al menos ninguno de mis antiguos compañeros, haya mencionado jamás, públicamente, que yo recuerde, el tema de los desechos plásticos. Necesitamos que los gobiernos reconozcan el problema y le den solución. Esta es una solución sencilla. Solo quisiera saber qué piensa de esto Salimal. Rapidito. Tú debes de ver en Bangladesh los efectos de la contaminación plástica en los océanos, a diario, y que esta pandemia de coronavirus solo empeora las cosas. ¿Pero acaso es un mal necesario? Sí que vemos esto, pero curiosamente Bangladesh fue uno de los primeros países en prohibir el uso de las bolsas de plástico en la ciudad de Dhaka. Aquí ya no usamos bolsas de plástico porque está prohibido y ahora todo el mundo utiliza otro tipo de bolsas, por lo que se puede hacer que la gente cambie sus hábitos y su comportamiento. Pero si también pudiera abordar la pregunta anterior un minuto, una de las cosas que definitivamente se deben estudiar, y aquí me apoyaré en el ejemplo de los subsidios a los vehículos eléctricos, que a Bion le parece incorrecto. En mi opinión, un subsidio aún más incorrecto es el de las empresas de combustibles fósiles. Estas empresas reciben enormes subsidios de sus tesorerías, y eso para mí no es solo un error, es un delito. No debería permitirse. ¿Cómo diablos se puede subsidiar a los contaminadores? Es absolutamente inaceptable en estos tiempos en que vivimos. Bueno, no sé si puedes ver a nuestra audiencia, pero sin lugar a duda está de acuerdo, muchos de ellos. Creo que la gran mayoría aplaude esas palabras. Bien, nos queda mucho que transmitir, y ya tenemos una idea exhaustiva de las difíciles decisiones que enfrentan las sociedades y los gobiernos ahora mismo. Y una sociedad, quizás más significativa en este que en otros temas, tiene que tomar su propia decisión sobre el futuro el 3 de noviembre. Sabemos a dónde vamos ahora. El debate en Estados Unidos sobre el clima está crudamente polarizado entre el presidente Trump y Joe Biden. El retador, el señor Biden, viene influido por voces más radicales y a la izquierda de su partido, los demócratas. Y una de estas voces es la del posible congresista Chimo Berman, quien me ha dicho que su país podía enfrentarse al virus y rescatar el clima al mismo tiempo. Estamos atravesando la mayor crisis en la historia de nuestra nación desde la Gran Depresión. También estamos viviendo un periodo similar a la gripe española, así como al movimiento de derechos civiles, así como la catástrofe económica y educativa y la catástrofe climática. Yo creo que podemos caminar y a la vez mascar chicle. Atención, antes de la pandemia, antes del coronavirus, el cambio climático ya devastaba comunidades en todo el mundo. Pero ¿qué pasa con cuestiones como las realidades financieras de lidiar con el COVID? Los miles y miles de millones, en última instancia billones de dólares, que se han gastado. Quien quiera que se encuentre en el poder en Estados Unidos en enero próximo, la despensa estará vacía. ¿No te parece que no habrá dinero para esta transición a una economía verdaderamente verde? Cuando tenemos nuestros valores arraigados en el lugar correcto, invertimos donde tenemos que invertir. Cuando quisimos llevar a un hombre a la luna, pudimos hacerlo. Cuando quisimos rescatar a los grandes bancos en 2008, pudimos hacerlo. La verdadera pregunta es si contamos con los recursos, con el capital humano y los recursos no solo para salir de esta pandemia, sino para construir una nación en el mundo que funcione para todos. Y la respuesta es que sí. Tenemos millones y millones de hombres, mujeres y niños dispuestos a trabajar y capaces de hacerlo. ¿Qué les dirías a esos países en desarrollo? Nos dices que todo eso está muy bien porque proviene del todopoderoso Estados Unidos, que construyó su economía sobre la base de los combustibles fósiles y que no firmarás acuerdos comerciales con los otros, o que nos aplicarás tal y cual sanción. Si ahora nosotros tenemos que seguir esa nueva ruta, la vía verde, nos llevará más tiempo y también nos saldrá más caro. Se trata de que trabajemos en colaboración con ellos, teniendo claro cuáles son las necesidades y luego adoptando una estrategia ascendente. Similar a lo que hacemos aquí en nuestro distrito en el noreste del Bronx y Westchester.
Existen comunidades históricamente desatendidas que no han participado en esta discusión económica y democrática sobre el clima. Y vamos a incorporarlas, a permitir que se sienten a la mesa y a asegurarnos de que se escuchen sus voces y necesidades. Joe Biden no es tan radical como tú. En lo que respecta al clima, es un centrista. Es cauteloso. Va a escuchar muchas voces y gana esos votos en el cinturón del óxido, que le dirán, nosotros no queremos fabricar turbinas eólicas. Solo queremos volver de nuevo a la industria del acero o lo que sea. Él no comparte tu visión. Bueno, Joe Biden no es el rey Joe Biden. Es elegido por el pueblo de este país. Y ya ha comenzado a moverse hacia la izquierda. En el tema del cambio climático, creo que ha comprometido $1 billón durante los próximos 10 años para la lucha contra el cambio climático. Hay mucho más que hacer en ese frente, pero él ya se ha movido hacia la izquierda. ¿Y qué hay del otro posible resultado? Un segundo mandato de Donald Trump, quien en el pasado ha dicho que cree que el cambio climático es un engaño. ¿Qué pasa entonces? Es interesante. Recientemente, el sector financiero realizó un estudio sobre el impacto del cambio climático en los mercados financieros. Donald Trump encargó ese estudio, entonces, aunque él dice públicamente que no cree en el cambio climático y que se trata de un engaño. El hecho de que se encargó ese estudio y ahora se está analizando el impacto en los mercados financieros me lleva a creer que Donald Trump, el Partido Republicano y aquellos que pueden negar públicamente la catástrofe climática, en privado entienden las repercusiones del problema y lo están analizando desde la perspectiva de los mercados financieros. Luego, si llega a ganar Trump, seguiremos luchando y haciendo el trabajo que hacemos ahora. Por mucho que Trump intente convertir esta nación en una nación fascista, no se lo permitiremos. Y el pueblo en las calles no se lo permitirá. Y exigiremos lo que se debe hacer por el clima y por los demás temas de justicia en nuestra nación. Esa ha sido mi entrevista con Jamal Bowman y sabemos claramente de qué lado del panorama político él se encuentra. Pero, ¿y nuestro público? Yo sospecho que ya conozco la respuesta a esta pregunta que voy a hacer, por las caras que vi cuando hablábamos de Donald Trump, y por el aplauso con el que obsequiaron al señor Bowman al final de la entrevista. Pero déjenme hacer esta pregunta. Levanten la mano si creen que la reelección de Donald Trump sería lo mejor para el clima mundial. Que levante la mano quien crea que la reelección de Donald Trump sería lo mejor para el clima mundial. A ver, ¿qué tenemos aquí? 2, bueno, eso sería un 4%, pues ustedes son 50, 2, si acaso 3, y algunos con la cabeza entre las manos. Eso vendría a ser un voto negativo. Preguntémosles a nuestros panelistas. Una proporción muy pequeña piensa que Donald Trump va en serio cuando lanza sus protestas sobre la seriedad en cuanto al cambio climático. Por supuesto, como mencioné cuando hablaba con Jamal Bowman, también lo llamó un engaño. Entonces, Audrey Gallagher, sería un gran revés para la lucha contra el cambio climático si el presidente Trump fuera reelegido. Personalmente, yo me sentí muy decepcionada cuando vi que Estados Unidos se había retirado del Acuerdo de París. A pesar de todo lo que ya se habló sobre el Acuerdo de París en el panel. Como bien sabemos, este es un problema global y realmente preocupa que la mayor economía del mundo no contribuya a combatirlo. Lo estamos abordando porque debe abordarse a escala mundial. Yo no albergo dudas de que nuestro gobierno probablemente se preocupe por la competitividad industrial. Pero también creo que, si hacemos las cosas bien e invertimos de forma sensata, podemos crear puestos de trabajo. Se puede reorientar profesionalmente a las personas y se pueden encontrar nuevos empleos. Nosotros podemos desarrollar tecnología y ser un líder mundial. Ya lo hemos sido en la energía eólica marina, en la rapidez con que hemos reducido sus costos y desarrollado nuevas tecnologías. Yo puedo visualizar esto mismo con otras tecnologías emergentes. Y creo que es en esto en lo que realmente debemos enfocarnos. Muchos países están ideando sus propios planes. La Unión Europea, por ejemplo, tiene un acuerdo verde.
Claro que surgirán desafíos, pero no podemos simplemente exportar parte de estas emisiones. Queda mucho trabajo por hacer en cuanto a impuestos fronterizos sobre el carbono y cosas así, para asegurarnos de no hacer precisamente eso. Pero no existe la opción de no hacer nada, y por eso me alegra que nuestro país haya dado ese paso audaz de trazarse como objetivo, la reducción a cero de las emisiones netas de carbono para 2050. Alguien tiene que asumir parte del liderazgo. John Lombok, ¿qué piensas tú? Sería un desastre para la lucha contra el cambio climático si reeligieran a un presidente que piensa que las turbinas eólicas provocan cáncer y que el fracking es algo genial. Bueno, mira, fundamentalmente no necesitamos las políticas climáticas de Donald Trump. Creo que todos en el panel estamos de acuerdo en eso, pero el problema real, donde quizás debamos dar un paso atrás. Y también le hiciste tú una pregunta al respecto a Bernie. Es recordar que una gran parte del mundo rico genera en realidad una parte bastante pequeña de las emisiones en el siglo XXI. Si Estados Unidos se volviera neutro en carbono mañana mismo, lo que por supuesto no sucederá, y se mantuviera neutro en carbono durante el resto del siglo. Si le aplicáramos los modelos climáticos de la ONU, reduciría la temperatura para finales del siglo en 0,2 grados, o poco menos que eso, lo cual probablemente ni siquiera sea mensurable. La mayor parte de las emisiones que veremos en el siglo XXI, unas 3/4 partes, provendrán de China, India, África, América Latina, los países pobres del mundo en este momento. Y por supuesto que quieren hacerse más ricos. No es probable que estén dispuestos a gastar muchos billones de dólares, en mi opinión. Eso nos dice que lo que importa no es tanto quién gana esas elecciones, aunque a mí me gustaría que ganara Biden, sino que se trata mucho, pero mucho más, de asegurarnos de elegir los objetivos correctos. Es decir, invertir mucho más en energía verde, en la investigación y desarrollo de tecnologías energéticas sin carbono. Porque si podemos hacer que la energía verde sea más barata que los combustibles fósiles, todos cambiarán. No solo los países ricos y bien intencionados, sino también todos los de América Latina, África, China e India. Por lo que quizás debamos dejar de centrarnos tanto en Estados Unidos y recordar que el verdadero desafío es incorporar a los pobres del mundo a este proyecto. Un desafío global, por supuesto, y tenemos una audiencia global de 54 participantes, si no me cuento yo como moderador, 50 sin nuestro panel, y hemos identificado a la única persona que piensa que Donald Trump sería un líder mundial en lo que respecta al cambio climático, Mahan. Ya te veo. ¿Por qué piensas eso? Bueno, quizás si formulásemos la pregunta de este otro modo. ¿Sería mejor dejar el cambio climático en manos del sector privado o en manos del gobierno? Yo creo que esta sería una pregunta más bien para Audrey, o quizás para Claire, que hace poco tuiteó sobre el tema. Me gustaría conocer sus opiniones al respecto, por favor. Pronto las conoceremos. Y se ve que has investigado. Por eso estás ahí. Muchas gracias, Mahan. Pero también queremos hablar de empleos. Y les pasaré esos puntos a Claire y Audrey. Porque una de las preguntas para quienes aspiran a convertirse en presidente de Estados Unidos o a dirigir gobiernos como el del Reino Unido es si los nuevos empleos verdes pueden reemplazar rápidamente a los perdidos durante el curso de esta terrible pandemia. Solo aquí en el Reino Unido, nuestro rastreador de trabajos de Scan News muestra que se han perdido al menos 129,000 puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia, más de 30,000 de ellos perdidos solo en el sector de la aviación. Ahora bien, comparemos eso con un nuevo informe del grupo de expertos IPPR, que sugiere que la construcción de viviendas sociales bajas en carbono y energéticamente eficientes podría generar algo así como 560,000 puestos de trabajo, tal vez más. De hecho, estos expertos afirman que en la próxima década podrían crearse más de 1,6 millones de empleos, mediante la inversión en proyectos y programas con bajas emisiones de carbono. Veamos entonces una pregunta sobre este tema. Nos llega de Andrew Laund, en Birmingham, antigua ciudad de los 1000 oficios, taller del Reino Unido y del mundo, que supongo que sepa mucho de fabricación. Encantado de hablar contigo. Andrew, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches. Ahora que Japón y Suecia apoyan activamente la tecnología de pilas de combustible e hidrógeno, ¿cómo puede saber el público que la verdadera innovación, como el hidrógeno y la tecnología de pilas de combustible, será fomentada en el Reino Unido, especialmente en las Midlands, y que no nos sentiremos bloqueados y frustrados por el gobierno y por intereses específicos? Perfecto. En comparación con Japón y Suecia, Claire New, ¿acaso Gran Bretaña se toma en serio estas nuevas tecnologías, su potencial de empleo y, por supuesto, la reducción de las emisiones de CO2?
Sí, enormemente. Tenemos a unas 250.000 personas que trabajan en la economía de bajas emisiones de carbono en el Reino Unido. Ese número crece muy rápido cada año. Y los puestos están en todas partes desde Aberdeen hasta Cornualles. Es un sector mayor que el de la aviación, solo que no se habla de él. Y Ando, deberías estar realmente orgulloso del hecho de que, gracias a un loable trabajo realizado por el gobierno anterior, también conservador, pero anterior, se creó una innovación increíble en las baterías de celda de combustible, porque no solo queremos ensamblar automóviles en el Reino Unido, queremos fabricar las baterías que van en los autos eléctricos. Y se invirtieron 250 millones de libras en algo llamado el reto Faraday en baterías. También se están dedicando muchos esfuerzos a intentar reducir el costo del hidrógeno, pero francamente, lo que necesitamos es algo más de cooperación entre los sectores público y privado. Para volver a otra pregunta, el sector privado no puede hacer esto solo. Tiene que haber regulaciones. Por ejemplo, los impuestos fronterizos al carbono son una excelente manera de lidiar con algunas economías de emisiones altas, que quieren bajar los precios del acero en países que intentan mejorar sus prácticas. Pero el sector privado puede ver la innovación y moverse más rápido en muchos casos que los gobiernos. Por eso se necesitan estas colaboraciones. Igualmente, esos resultados verdes y ese crecimiento limpio estuvieron muy presentes en la estrategia industrial del Reino Unido, y esa labor continúa. Y a propósito, Birmingham es ideal para la innovación que ese sector necesita. Y tanto, pero como ya hemos comentado, Salim, este es un problema global que requiere una respuesta global. Y sobre estas tecnologías, ¿acaso no existe el peligro de que el mundo en desarrollo se quede fuera? ¿No haría falta que el mundo desarrollado, el Reino Unido, Estados Unidos, la UE, etc., invirtieran no solo en sus propios países, sino en otros como Bangladesh? Por supuesto, pero yo creo que ya no se aplica aquel viejo paradigma en el que el mundo en desarrollo solía pensar que esto era una carga para nosotros. Ahora también avanzamos en las energías renovables, y permíteme citar el ejemplo de mi propio país. Tenemos el sistema de energía solar doméstica más grande del mundo, alrededor de 5 millones de hogares que proporcionan energía solar a 20 millones de personas que antes no tenían electricidad. Solían quemar queroseno de noche, y la energía solar ha mejorado la calidad de vida de las personas extremadamente pobres que viven en las zonas rurales de todo Bangladesh. Por lo tanto, los avances tecnológicos no se limitan al mundo desarrollado. No es necesario que nos los traigan desde allí. Por otro lado, podemos enseñarles a ustedes cómo se afrontan los impactos del cambio climático porque sabemos hacerlo y ustedes no. Bjorn Lomborg, ¿tienes fe en que estas nuevas tecnologías que ya existen ofrezcan soluciones, ahora y en el futuro? Mira, hay muchas soluciones, de las cuales Alimal acaba de mencionar una. Ya sabes, los paneles solares para la gente muy pobre en las zonas remotas. Se trata de algo maravilloso, pero no te sacará de la pobreza. Y por supuesto, al mismo tiempo que Bangladesh ha obtenido muchos paneles solares, también ha visto cómo sus emisiones han ido aumentando de forma sostenida. Se han multiplicado por 15 en los últimos 50 años, porque es lo que impulsa el desarrollo. Entonces, lo que realmente necesitamos es asegurarnos de que el mundo rico, que está pensando en gastar montones y montones de recursos, no los gasta en subsidiar la tecnología ineficiente existente, sino que los invierta en soluciones nuevas y generadas por las investigaciones. Es decir, que básicamente nos aseguremos de innovar en nuevas tecnologías que todos querrán usar. Biden, por ejemplo, ha prometido muchas cosas, muchas de ellas probablemente inaccesibles, pero ha prometido aumentar el gasto a $75 mil millones anuales. Esto equivaldría a 5 veces lo que el mundo invierte actualmente en investigación y desarrollo de tecnologías energéticas sin carbono. Sería una oportunidad fantástica, y es lo que podría ayudar a combatir este problema no solo en el mundo rico, sino también en los otros países. Porque sin duda, tanto la gente de Bangladesh como la de Dinamarca y cualquier otro lugar haría uso de ella. Sí, y centrémonos de nuevo en el Reino Unido. Audrey Gallagher. Parte de la razón por la que parece que el Reino Unido mantiene una larga disputa con la UE en las negociaciones sobre un acuerdo comercial es que quiere tener la libertad de invertir, particularmente en empresas de tecnología. Por supuesto que estamos hablando de soluciones tecnológicas. ¿Es eso una señal para ti de que el gobierno del Reino Unido se toma en serio el tema? El gobierno sin duda se lo toma en serio. Lev describió algunas de las medidas que se han implementado. Hemos visto hace poco los grupos industriales relacionados con el hidrógeno, 5 de ellos en todo el país.
Definitivamente, están sucediendo cosas. Ya he mencionado el sector eólico marino, que ha reducido las emisiones en la generación de energía en aproximadamente un 70% en los últimos 10 años. Un gran éxito. La única explicación de por qué pudimos lograr esto es porque se implementan buenas políticas, respaldadas por protecciones ambientales realmente sólidas. Se ofreció seguridad, los inversores dieron el paso, hicieron esa inversión, desarrollaron la tecnología y redujeron los costos. Que creo que en la primera ronda de subastas eran de 150 libras y ahora no llegan a 40, unos beneficios enormes. Si sacáramos las lecciones de esto y las aplicáramos, quizás podríamos obtener esa ventaja competitiva, pero también reducir las emisiones y hacer las cosas más asequibles para las personas. Ya sé que hablamos de tecnología, pero cosas sencillas, como hacer nuestros hogares más eficientes energéticamente, crearán empleos en todo el país. Reducirán las emisiones, la gente vivirá en hogares más cálidos y estará más saludable, y ahorraremos dinero. Por lo que además de mirar las cosas brillantes, necesitamos que el gobierno analice cómo podemos hacer lo básico. Bueno, muchos aplausos, gracias. ¿A dónde se ha ido el tiempo? Llegamos así a nuestra última pregunta. Nos la trae Elizabeth Babayemi, de FOCAC. Se trata de esas cálidas palabras, esas aspiraciones, y de asegurarnos de que se ponen en práctica. Hazle tu pregunta al panel, Elizabeth. Encantado de verte. Gracias, Domut. ¿Creen ustedes que necesitamos un nuevo orden de protocolo para salvaguardar el mundo? Un panel transcontinental de jóvenes, adultos y expertos para evaluar el impacto en el clima después de la COVID, así como el camino a seguir. Gran pregunta, Elizabeth. Bueno, hemos estado hablando de la Asamblea Climática en el Reino Unido, que ha presentado algunas posibles soluciones en los últimos meses. Permíteme que te pase esta a ti, Saliman, primero que a nadie. ¿Acaso necesitamos, supongo yo, que un nuevo organismo global, que piense en soluciones y que quizás también las haga cumplir? Bueno, ya tenemos un organismo global y el Acuerdo de París, y no estamos viendo mucha aplicación de la ley. Yo soy más partidario de un enfoque ascendente, desde abajo, con personas que ya están pensando en el problema y particularmente con jóvenes en todo el mundo. Los jóvenes de Bangladesh están sumamente comprometidos con este tema, hacen muchas cosas y se conectan con jóvenes de todo el mundo. Yo prefiero entonces un enfoque ascendente, dirigido por los ciudadanos, que también tenga en cuenta a personas que toman medidas por sí mismas y que les exija a sus propios líderes, para que tengan el tipo correcto de líderes y luego estos últimos tomen decisiones correctas. Esa es la cosa. Permítanme traer a Audrey Gallagher porque la vimos asintiendo con la cabeza. Por supuesto, de abajo hacia arriba para que participe el conjunto de los ciudadanos. Pero también deberíamos permitirles la capacidad de asegurarse de que lo que recomiendan se cumpla. Sí, ya se han enviado cartas al primer ministro. El Comité Selecto de Base llevará a cabo un análisis de las recomendaciones de la Asamblea sobre el clima. Y debido particularmente al ritmo del cambio y al avance de la tecnología, ya se está pidiendo que se repita. Yo creo que sí, que tenemos que hacerlo. Tenemos que garantizar que se haga, porque el Comité sobre el Cambio Climático realiza una gran labor en nuestro país. Pero ¿cómo se reproduce y se lleva a cabo esto mismo a una escala global? Desafortunadamente, yo no tengo la respuesta, por lo que me interesan las ideas del público y del panel. Correcto, Claire New. Aprobabas con la cabeza la idea de una asamblea climática global. Me encanta la idea del panel de expertos jóvenes y adultos, pero ya tenemos una forma de hacer que los gobiernos rindan cuentas en las democracias directas. Y es la votación. Resulta bastante alarmante que en el Reino Unido, en el clima de las últimas elecciones, a pesar de que a la gente le importaba el tema, lo que prevaleció al final fue el Brexit. En segundo lugar, debemos hacer uso de nuestros dólares verdes. Hay empresas de todo el mundo que quieren invertir en este cambio y realizarlo. Pero muchos de nosotros no somos muy concienzudos a la hora de tomar nuestras decisiones y de emplear nuestro dinero. Yo creo que me encanta la idea de tener esta asamblea ciudadana. No puedo decirte lo increíblemente bueno que ha sido el trabajo realizado por el equipo de Audrey. Fue súper pragmático, fue de sentido común. La primera vez que pudimos obtener una visión representativa realmente buena de lo que la gente cree que es correcto. Pero también, ya sabes, no votamos sobre esto. Pensamos que es importante, pero luego nos olvidamos y nos preocupamos por otras cosas. Entonces, por el amor de Dios, ejerzamos ese poder. Hay muchas soluciones, la gente se lo está tomando en serio. Es difícil hacer cumplir estas cosas a nivel internacional, pero podemos votar. Bien, Lombo.
¿Crees que terminaría siendo simplemente otra tertulia? ¿Acaso no resultan adecuados la ONU y los organismos globales existentes? Bueno, aquí tendremos que ser honestos y decir que hemos hecho muchas promesas en los últimos 30 años y que apenas se ven resultados. La Agencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, nos dijo el año pasado que, a pesar de los billones de dólares que se han gastado y de mucha gente aportando muchos argumentos, la verdad es que no podemos ver la diferencia, ni en las temperaturas, ni en las trayectorias de las emisiones, por lo que en realidad deberíamos preguntarnos, ¿debemos seguir haciendo lo que no ha funcionado durante los últimos 30 años o tenemos que buscar otra vía? Y como Clea también señaló, otra vía que pueda obtener la mayoría en las urnas. Y creo que esto es algo que se consigue asegurándonos de que sea efectivo, de que sea razonablemente barato para lograr que la gente vote por él y siga votando por él, y algo que solucione el problema del cambio climático. Entonces, como sugirió Salim, retiremos los subsidios a los combustibles fósiles. Asegurémonos también de emplear los recursos en la innovación, para que podamos realmente poner en marcha la revolución verde, y luego asegurémonos de atender también todos los demás problemas, como el COVID, del que empezamos hablando. Muchas gracias a todos por sus ideas. Y ya que hablamos de involucrar a la gente, vamos a pedirle a nuestra audiencia que participe una vez más en esta versión televisiva de nuestro debate. Les voy a hacer a ustedes la pregunta de Elizabeth. ¿Están de acuerdo en que un panel global, algo así como la Asamblea Climática del Reino Unido, pero a escala global, y ahora mismo no importa su cantidad de integrantes, ¿están ustedes de acuerdo en que sería una forma de avanzar? Una Asamblea Climática global. Que levanten la mano quienes apoyen una idea así. Ya veo que algunos de ustedes se van decidiendo sobre la marcha. Comenzaron alrededor de 3/4 y ahora subieron al 80, 90% diría yo. Y otra pregunta sobre ese mismo tema. Tenemos entonces esta asamblea que se reúne, delibera, aporta sugerencias, y le preocupa que los gobiernos no actúen al respecto. ¿Creen que debería contar? No tenemos tiempo para el cómo, pero ¿creen que debería contar con poderes para hacer cumplir la ley? Levanten la mano si creen que sí. De nuevo, 3/4 partes, un poco menos. Bueno, tendremos que dejarlo aquí. Muchas gracias a nuestro maravilloso público y a un panel maravilloso, reflexivo y erudito, diría yo. Gracias a todos, y hasta aquí, el clima tras el COVID, una recuperación verde. El debate continuará en las plataformas digitales de Sky News. Ahora, muchas de las preguntas que nos están llegando, y las de nuestra audiencia, que permanecerá con nosotros, se las pasaremos a nuestro panel. Podrán ver ese programa en el sitio web de Sky News. También estará disponible en nuestra aplicación móvil y, por supuesto, faltaba más, en nuestro canal de YouTube. Y como parte de esta programación especial, vamos a escuchar dentro de un momento a un gran comediante y estrella de la versión estadounidense de La Oficina, quien nos hablará de su conversión a la causa climática. Lo único que yo hacía era enviar ocasionalmente un tuit enfadado. Era lo que llaman y lo que yo llamo un activista de salón. Y sabía que eso no iba a ser suficiente.